El podcast con María Elvira Arboleda. Episodio 10, José Tadeo Santisteban. Hola, bienvenidos al podcast. Seguimos hablando de Tauramena, seguimos hablando de la historia, de gente valiosa que ha ayudado a construir este territorio, que tiene mucho que contarnos y imágenes que pintarnos ahí en la memoria. Estamos con el profesor Tadeo Santisteban. Es para nosotros un honor que nos reciba en su casa para esta charla. Bienvenido, profe. Muchas gracias, sí, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Con mucho gusto. Estaba yo contándole fuera del micrófono que muchas personas nos han hablábamos de la Tauramena de antes, de los médicos, y nos hablaron tanto de su papá, don Antonio Santisteban, que era el médico de Tauramena. Y por su papá, usted llegó a Tauramena. ¿De dónde llegaron, profe? Nosotros somos natales de El Espino, Boyacá, una provincia muy cerquita allá al Cocuy, a la Sierra Nevada del Cocuy. De allá venimos, nacimos allá. Su papá, enfermero. Mi papá enfermero, profesión enfermero. Y llegó acá, pero él llegó, él ya había venido seguramente en algunos ejercicios de esa enfermería. Sí, señor. ¿Lo pidieron algunos, me contaba usted que unos taurameneros así representativos dijeron que venga don Antonio para acá? Sí, señora. ¿Quiénes? Bueno, me acuerdo muy clarito que eran muy amigos de él, en vista de que él había estado antes aquí desde La Graciela, donde primero fue enfermero. La Graciela es una vereda de Maní, hacia el llano. Y desde allí venía de caballo aquí a ver enfermos, lo mismo que a Monterrey, a Guazul y a Maní. Eso él recorría todas esas sabanas. Aquí la gente les gustó el trabajo de él y fueron tres personajes muy conocidos. Don Custodio Celi, el papá de los Celis, el abuelo de Jackson y de esa gente, y del doctor Gilbert. Otro personaje fue don Aureliano Rodríguez, el papá de Humberto Rodríguez, también un señor influyente, y don Salvador Barrera, el papá del abuelo del compadre Juan Carlos Herrera, de los Barrera de allí de Yaguaros. Ellos lo pidieron, fueron a Yopal, esa vez era intendencia, y lo pidieron como enfermero acá. A partir de, me parece que del año 70, llegamos acá. Ya llegaron y él puso su negocio, su droguería. No, él llegó a un hospital, a un puesto de salud. Era de latas inclusive, ahí cerquita las Monjas, que ya transformaron eso ahorita. Era una instalación de lata, en lata. Y ahí llegó, mi papá era el enfermero de acá, nombrado por el gobierno, él le pagaba el gobierno, él fue pensionado después. Entonces él llegó a trabajar y la gente ya llegaba ya a buscarlo, para todo mal, porque era el único. Posterior a eso, ¿le abrió su droguería? Posterior a eso, con ayuda de un señor Dimas Holguín, muy buena gente, un señor ganadero. Entonces, entre los dos abrieron la primera droguería, que fue como al siguiente año, a los 2 años que llegamos, póngale en el 72, la primera droguería. ¿Y esa droguería duró hasta...? Duró un buen tiempo, pero al fin nos entendieron con eso, los compañeros a veces no son muy... y él dejó y siguió como enfermero, pero realmente él era un médico empírico, él era enfermero de título, pero él formulaba, él hacía hasta pequeñas cirugías. Atendía partos. Atendía partos, sacaba muelas, él se le medía todo. Y usted me contaba que cuando ya llegaron los médicos, pues eso fue una polémica porque él... Claro. Era... Hubo celos de los médicos que llegaban porque decían, pues este señor, ¿qué? Un enfermero y formulando. Y hasta le hicieron una visita aquí de parte de la Secretaría de Salud y miraban las fórmulas que él hacía y decía, pues, ¿qué le podemos hacer a este señor si está formulando lo que formula cualquier médico? Entonces lo dejaban quieto, no le hacían nada. Profe, cuando usted llegó, usted ya venía con la primaria, llegó a estudiar aquí a Tauramena. Sí, señora, yo hice los primeros años, primero, segundo y tercero en mi pueblo. Mi papá lo nombraron enfermero, pues yo me vine detrás de él. Inclusive hay una historia larga ahí porque él prácticamente nos dejó solitos, entonces yo me le vine para buscarlo, solito. Esa es una historia de niños. De niños y admirable. Yo me vine, un tipo me ayudó, pero yo tenía 10 años y me vine desde tan lejos. Y esa vez que las distancias eran el doble. Los caminos, los buses, esos eran esos gomus y viejitos, era una odisea. Y tan de suerte que cuando llegué a Guazul, ahí estaba mi papá. Bueno, la cosa es que
Yo llegué, allá hice hasta tercero y ahí en la Graciela hice cuarto y quinto. Una buena profesora, se llama Carmen Zamora, egresada de la Normal de Monterrey, una muy buena profesora. Entonces ya llegué aquí y aquí hice primero bachillerato, que era el sexto que llamamos hoy. Esa vez era primero, segundo, hasta sexto bachillerato. El sexto bachillerato era el 11. ¿Y eso era en dónde, aquí hice, empezamos allá en donde es la Casa de la Cultura. Ahí era la Lucila Piragauta. La Lucila Piragauta. Después hicieron una aquí en el José María, un kiosquito de palma y ahí era la clase. ¿Y se acuerda de algunos profesores ahí en Claro, me acuerdo del rector, primer rector. El primer profesor era don Mario Franco, un señor muy conocido, también de los primeros, así como mi papá, el profesor Mario Franco. Luego un rector que se llama Pedro Pablo Pérez, que venía ¿de qué? De Tunja. Pedro Pablo Pérez, Otoniel Puerto, Jaime Carrión, fueron mis primeros profesores. Doña Marinita, la esposa de don Hernando Quintero. Don Hernando Quintero, entre otros. De ahí ya su merced termina. No, yo hice hasta cuarto bachillerato, que es noveno me parece, sí. Y de ahí, sí, es noveno. Cuarto bachillerato llamaban esa vez. Entonces el quinto no lo abrían porque había muy poquitos alumnos. Y yo me fui para Agua Azul con una hermana que trabajaba allá en el hospital de Agua Azul y fui a hacer quinto ya. Quinto bachillerato, o sea, décimo. Y luego sexto lo hice en Tunja, en el Silvino Rodríguez. O sea, lo que es 11 hoy. Y ahí se vino para Tauramena. Me vine para Tauramena. Acá yo quería ser médico veterinario. Pero mi papá no quiso, entonces una señora Estela Hernández, una señora que me colaboró mucho, me dijo que por ahí estaban buscando profesores. A mí se me hizo extraño, pero profesor, yo apenas acabo de salir de bachillerato, ¿cuál profesor? Dijo, no, usted tiene la capacidad. Ella de una vez me animó y tal. Y acepté y me fui, pero así como a la deriva, como con nerviosismo. Pero me encontré una compañera allá en Nunchía, que fue la primera parte donde me nombraron de profesor, una compañera que se llama Rosario Roldán, y ella ya era docente, de aquí, de Tauramena, Rosario Roldán. Y ella me colaboró en todo, me dio cartillas, me colaboró con textos. Al poco tiempo, yo por ahí de mitad de año ya me sentía profesor. Eran otros tiempos también. Sí, claro, ya me sentía profesor, porque ya uno empieza a perder el nerviosismo y hacer las cosas mejor. Y me favorecía pues porque yo siempre me ha gustado el arte, componer. Entonces yo les enseñaba a los niños ¿con qué? Con poesía. Con canciones, las ciencias naturales, yo le ponía musiquita y le ponía verso. Pero después usted estudió su profesionalización. Sí, señora, abrieron un programa de profesionalización en el cual durante un tiempo, no me acuerdo, 2 años, 1 año, teníamos que recibir capacitación de los maestros de Monterrey, pero allá en Yopal. O sea, yo venía de Nunchía a Yopal cada 8 días a recibir, para profesionalizarme, llamaban así, o sea, quedar como normalista. Entonces quedé como normalista de Monterrey. Y lógico, nos enseñaron todo lo que es la pedagogía, que es lo que le falta a uno. Claro, saber enseñar. Claro. Y luego se vino ya a ejercer a Tauramena. No, allá duré en Nunchía 5 años. 5 años. En esos 5 años que estaba en Nunchía fue que hice esa profesionalización. Pero también allá inicié, otra vez con la ayuda de doña Estelita, doña Estela Hernández, inicié miento, con ayuda del mismo gobierno. Llegamos aquí a Tauramena a los 5 años después de haber trabajado en Nunchía. Estoy un poquito confundido. Aquí trabajé 5 años más en el Palmar. En la vereda. Yo trabajaba en las veredas, en inicial de vereda. Ya eran 10 años de experiencia. Entonces el gobierno sacó un decreto, un programa, que los profesores que ya tuviéramos 10 años de experiencia, podíamos hacer la licenciatura en 2 años, acudiendo a las clases cada 8 días en Yopal. Entonces de aquí íbamos a Yopal. Y mi licenciatura fue en educación artística.
¿Y cómo era que se llamaba esa especialización? Ah, no, después la especialización. Yo no terminaba la licenciatura cuando doña Estelita nuevamente me llama a decirme, hay un posgrado en Villavicencio, que sacaba el posgrado en 2 años. Lo mismo, también yendo los fines de semana. Pero en buena compañía. Acompañado del hijo, mi gran amigo, mi hermano Tato Hernández, un gran profesor que mucha gente lo recuerda. No sé si alguno de ustedes tuvieron ese profesor, Tato Hernández. Un tipazo, es jocoso, bueno, que no tenía, artista también. ¿Y cómo era que se llamaba la especialización? Arte y folclore. ¿Y cómo era que decía que ustedes iban? Pues es que nosotros con Tatico nos gustaba mucho la música y al lado de la música pues la cervecita. Y entonces los amigos nos recochaban, ustedes no están estudiando arte y folclore, ustedes no están estudiando es arte y folclore. Y así se quedó. No, pues así nos decían los amigos, porque no todo el mundo. Profe, ya después, bueno, usted con todo lo que estudió y con toda esa carrera, ¿ha pasado todo el mundo? ¿Usted sí le ha dictado clase a tantas personas Sí, que sí, hoy muchas, ya son profesionales, muchas personas que que son han tenido profesionales, cargos sí. importantes, Sí, señora. distinguidos? Sí. De todas maneras, eso es un honor, ¿no? Un orgullo, un honor, eso es muy lindo y sobre todo los que lo saludan a uno con cariño, para uno, uy, le dan, es decir, se siente uno ¿Se siente grande. la tarea hecha? Sí, uy, verdad que sí. ¿Cómo ve, profe, hoy esos colegios? ¿Usted estuvo en el Colegio José María también? ¿Ha trabajado en los dos? Yo empecé en el colegio como maestro, en el mismo donde estudié. Empecé como docente después de como a los 15 años de experiencia. Había trabajado en el Palmar, luego en el Chaparral y el Chaparral ¿al qué? En el mandato de Jorge Grosso, un alcalde, bueno, amigazo. Él me trajo de allá y eso era una ayuda grandísima, que un alcalde lo pasara del de la campo vereda a la vereda. al urbano. No me acuerdo en qué año, eso fue por allá en el 90. 90, creo. Por ahí en el 90. Y llegué a los José María, fui profesor de los José María, de muchos profesionales que hoy en día son ya. Sí. Claro que sí. Y luego también estuvo en el Colegio del Llano. Pues no hubo unos desacuerdos con ¿qué? Lilia María y nosotros nos independizamos, llamémoslo así. Pero eso también fue un buen proceso, ¿no? Y Sí, una claro, cosa es muy una importante. experiencia bonita, sí, porque el pueblo lo necesitaba, el pueblo necesitaba otro colegio de todas maneras. Claro. Y ha tenido buen resultado. Claro que sí. Ha tenido buen resultado. Profe, ¿cómo usted que ha visto todo esto, cómo siente que va el proceso educativo? ¿Cómo ve los colegios, los profesores? ¿Le gusta? Pues hombre, de todas maneras la tecnología ha servido mucho. La tecnología es como la diferencia. Cuando nosotros éramos profesores nos tocaba valernos de nuestros recursos, ¿sí? Propios, de nuestra imaginación para dictar una clase. No había ni siquiera un televisor cuando empezamos. Tablero, tiza. Y hoy en día pues la tecnología ayuda mucho, el internet, eso es un avance muy grande. Inclusive si uno quisiera una persona bien inteligente, con el solo internet sale profesional y sale sabiendo más que cualquiera. Uno en el internet consigue todo lo que quiere uno aprender. En eso me parece un avance muy grande y el otro avance es que nosotros cuando empezamos, los profesores fuimos duros con los estudiantes. Esa era como la tradición, ese era como el ¿qué? Sí, La era forma. la costumbre, ¿no? Y hoy en día pues nos fuimos a un extremo muy grande. O sea, se fueron de que los profesores no pueden tocar a los niños, no se les puede gritar, no se puede hablar duro. ¿Cuál recurso tiene uno para hacerse respetar? En eso sí como que veo que se les fue la mano mucho. Es que hasta los padres, los niños resultan regañando a los papás. Entonces, inclusive yo, cuando salí pensionado, yo me salí por eso, porque yo soy un poco mal geniado realmente. Sí. Y que llegue un padre a regañarlo a uno a la escuela, al colegio, pues uno se defiende. Y entonces yo dije, quiero salir por la puerta grande. Y cuando trabajé como 2 años más, cuando salí pensionado y me retiré, como para evitar esas cosas, porque hoy en día va un padre de familia y regaña al profesor, simplemente lo regaña, o el mismo estudiante. Una vida de servicio como profesor, toda una historia, pero todo el tiempo también un amante del folclore, de la música llanera, de la composición. Toda su vida ha sido ahí muy pegado a eso.
Sí, señora, desde pequeñito yo participaba en los sainetes, que se llamaban esa vez, sainetes, o sea, como presentaciones de los niños, centros culturales, centros literarios, y yo estaba cantando una poesía, algo así, o bailando un joropo, Desde siempre. desde estudiante. Y a lo largo de la vida, pues usted ha seguido practicando, ha grabado, Sí, señora. ha hecho trabajos ya Sí. más en forma. Y también con los niños, llevándolos a diferentes eventos con sus estudiantes. Sí, señora. Es más, su labor educativa también fue a través de la música. Sí. ¿Cómo lo recibieron ellos? Los estudiantes, pues, realmente les gustaba mucho. ¿Por qué? Porque un tema, por ejemplo, llamémoslo lo de los dientes, que incisivos, molares, premolares, caninos. Yo hacía una composición previa, lógico, antes, y los hacía cantar, eso se aprendían de una. Temas, entonces yo le ponía el verso, la rima y la musiquita. Y eso era una motivación grande, ese era mi recurso para hacerme entender. Usted no tenía el recurso del internet, pero tenía ese recurso. Exactamente, en ese tiempo que internet, ni como le digo, casi ni televisión. Pero sin embargo, el ejercicio se hizo. Sí, se hizo. Y en el arte, en el folclore, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere seguir? ¿Quiere componer? Yo lo grabar? hago por hobby, su merced. Yo siempre que hay un conjunto por ahí, yo estoy por ahí cerquita, yo me le acerco y resulto cantando al lado del conjunto. A mí, para mí el folclore llanero está aquí porque lo adquirí no por donde nací, sino donde llegué, que es aquí a Tauramena, La Graciela antes, de ver esos músicos, unos músicos empíricos que habían allá en La Graciela. Entonces yo me ponía a ponerles cuidado. Y así aprendió mucha gente, ¿no? Así aprendió mucha gente, en esos sí. atos, en esas Sí, haciendas, exacto. fue que aprendieron los baluartes, ¿no? Ahí es donde se aprende uno haciendo y viendo. Y también de la mano del trabajo de llano. De la mano del trabajo de llano, sí, señora. Siempre he estado ahí. Soy amante de los caballos. Aún todavía me monto en un caballo y salgo a andar. Usted también es como su papá, siempre quiso ser veterinario. No es médico veterinario, pero sabe muchísimo. Yo quise ser médico veterinario y no pude, pero siempre lo ejercí. Yo, por ejemplo, castro un caballo, castro un toro, un perro, un gato, cualquier animal le hago la cirugía. Pero porque lo aprendí de la experiencia. Usted creció y se formó en una Tauramena muy diferente. Ah, sí, claro. ¿Qué añora de esa Tauramena? Es que lo que añora casi todo el mundo, para todo el mundo la infancia fue lo más lindo. La libertad de estar por ahí, andando por los campos, no mucha gente, muy poca gente, todo el mundo conocido, todo el mundo amigo, eso extraño. Hoy en día usted sale, aún yo que tengo tanto conocido, yo a veces salgo a la calle y no veo un conocido, aquí porque ahora hay muchísima gente más. Entonces se extraña eso. ¿El desarrollo? El desarrollo. ¿Le gusta? Ah, pues lógico, sí, de todas maneras es beneficioso. Por ejemplo, esa vez tener una cicla era mucha cosa. Lo logré, tuve una cicla, pero con sacrificio. Tener una moto era mucha cosa, inclusive yo fui de los primeros que tuvo una moto aquí en Tauramena y en Nunchía. Pero lo logramos, con mucho sacrificio. Tener un carro, esa vez ni en sueños, y hoy en día lo tiene uno, entonces el progreso pues es bueno, lógico. ¿Cómo sueña usted ver este municipio? Lo más que añora uno es que los gobernantes inviertan la plata en obras de beneficio social, de caminos, carreteras, agua, luz, servicios públicos, que lo hagan y que sean honestos realmente. Duele mucho la corrupción, duele mucho. Profe, para nosotros es un gusto haber compartido este pequeño testimonio con usted. Hay tantas historias que están por ser contadas, pero eso que nos ha compartido para nosotros es un privilegio, un gusto. Le agradecemos mucho por habernos recibido aquí en su casa. De mi parte también les agradezco mucho porque me tuvieron en cuenta, eso indica pues que valgo, me siento grande. Así es.
el profesor de muchos y muchas, además de los que están aquí, de muchas Sí. personas, muy recordado y muy querido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Merced. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Listo. Muy amable. El podcast con María Elvira Arboleda es un podcast original de la Alcaldía de Tauramena y la Fundación El Repique. Agradecimiento especial al alcalde Televoz Bonamaya por su interés en rescatar las voces y la historia del municipio. Producción Fundación El Repique. Producción ejecutiva y creativa Enfocarte Publicidad. Dirección Brian Moreno. Producción Sergio Molina. Conducción e investigación María Elvira Arboleda. Coordinación logística Lorena Ramos. Diseño de escenarios Maye García. Iluminación Cristian Vargas. Sonido Johan Barrera. Música original Joropo Indomable. Camarógrafos Eliud Zárate y Ahmed Zárate. Cámara fija Anderson Huertas. Edición y postproducción Daniel Escobar y Daniela Camacho. Narración Alejandro Vargas. Grabado y producido en Tauramena, Casanare.